Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy la doctora Valeria Herrera, ortopedista pediatra. Nuevamente me presento ante ustedes para hablarles de uno de los temas más frecuentes que vemos en la consulta de ortopedia pediátrica, el pie plano infantil. El pie plano, entonces, como definición, el pie plano es una caída del arco longitudinal del pie que muchas veces se acompaña del talovalgo, es decir, que el talón se ve hacia afuera visualmente. En la imagen que ustedes están viendo, en la parte superior, estamos viendo el pie plano, tal cual, en donde si ustedes se fijan, no se observa un arco de los huesos y en la parte de abajo ya se observa un arco normal. Y sobre todo lo que les explicaba del talón que se va en valgo hacia afuera es la línea roja que se va hacia la parte lateral de los pies. Como les decía, es una de las consultas más frecuentes en ortopedia pediátrica porque la verdad es que la mayoría de los papás pues les ven a sus hijos los pies planos y eso es completamente anormal y ahorita les vamos a decir a qué edad es completamente normal. El desarrollo normal del arco longitudinal del pie se puede dar hasta los 3 o hasta los 5 años. Entonces, si ustedes observan en la imagen, este bebé que estamos viendo prácticamente acaba de iniciar a caminar y vemos del lado completamente el pie plano, ¿no? Plano, planísimo. Y donde podemos observar que uno de los componentes que predominan para que se presente más el pie plano es la almohadilla grasa que está en la parte de la planta y que hace que parezca que no existe ningún arco. Además de que a esta edad, pues todavía los tendones y los músculos no están completamente desarrollados, por los que todavía no se alcanza a desarrollar completamente el pie. En unas radiografías en donde nosotros vemos de recién nacido a la infancia, más o menos estamos hablando como después de los 8 o 10 años, las imágenes del lado izquierdo vemos unas radiografías de un recién nacido, de vista de lado completamente, en donde se observan solamente algunos de los huesos y eso no significa que no se hayan formado los huesos, sino que poco a poco se van a ir osificando, es decir, que al nacimiento solamente algunos de los huesos ya están completamente llenos de hueso y conforme va pasando el tiempo, los demás huesos se van a ir rellenando ahora sí de tejido óseo, por eso es que en una radiografía no se alcanzan a observar porque la radiografía, recuerden ustedes, que únicamente se ve tejido óseo tal cual. Y ya en la imagen de la derecha podemos ahora sí ver completamente bien la estructura de un pie normal, en donde vemos que el arco longitudinal está formado por el astrágalo, el calcáneo, el escafoides y el cuboides, en donde tiene que tener una angulación normal para poder decir que es un pie plano o un pie cabo, que es el contrario a lo plano, ¿no? Como les decía, podemos decir que se termina de formar el arco del pie de los 3 a los 5 años. Antes de este tiempo, seguramente todos sus bebés van a tener el pie plano y es completamente normal, ¿sale? Entonces, el pie plano se va a dividir en varios tipos y más específicamente en el pie plano flexible, que es el más común de todos, en el pie plano flexible con aquiles corto y el pie plano rígido, que ese se va a subdividir y esto ahorita se los voy a explicar poco a poco. El pie plano flexible, como les decía, es el más común que encontramos después de los 5 años, de los 3 a los 5 años aproximadamente. Es flexible. ¿Esto a qué se refiere? Que visualmente nosotros tenemos el pie plano cuando uno apoya en el piso, en la imagen de su lado izquierdo, se ve que no existe ningún arco, pero si el otro piecito que no está cargando ningún peso, ya se alcanza a ver el arco. Al pararse de puntas, que esa es una de las pruebas que nosotros hacemos para valorar si es un pie flexible o no, se hace evidente el arco, hay una movilidad completa tanto de los huesos del pie como del tobillo. Debe forzosamente el pie plano flexible como definición, debe tener una dorsiflexión, es decir, que el tobillo se vaya hacia arriba de 15 a 20 grados y eso es completamente normal.
Otra de las pruebas que tenemos nosotros para valorar el pie plano flexible es la prueba de Jack, en donde elevamos el dedo gordo y entonces vamos a hacer que se pronuncie más este arco que nosotros ya lo tenemos de por sí. Y lo que les explicaba, ¿no? De ponerse de puntas en la prueba, normalmente apoyando completamente la planta, no se va a ver un arco pronunciado, sin embargo, al ponerse de puntas, ahora sí ya se va a valorar, a poder valorar. El pie plano flexible muchas veces se asocia a la hiperlaxitud ligamentaria, es decir, este tipo de niños que son súper elásticos, ¿no? Muchas ocasiones es completamente normal, únicamente hay que trabajar un poco más en la fuerza, pero en algunas otras ocasiones la hiperelasticidad está asociada a otros síndromes, a otras enfermedades de la colágena, en donde pues sí, la verdad es que no es normal completamente, como las imágenes de arriba, pues que nos dé la vuelta a la mano, ¿no? Entonces aquí la pregunta, y qué es lo que ustedes es la razón por la cual acuden constantemente a la consulta, es cuándo debo de acudir al ortopedista pediatra. Entonces, bueno, antes de los 3 años, si tenemos un pie plano de un niño que es flexible, pues creo que no hay ningún problema. Pero una de las principales razones para tener que acudir a la consulta de ortopedia pediátrica es el dolor de los pies, ¿de acuerdo? En algunas ocasiones puede ser que sea normal porque está asociada al crecimiento. Hay picos de crecimiento entre los niños en donde no alcanza a crecer los tendones y entonces se quedan un poco contracturados, un poco cortos para lo que debe de ser, y lo único que hay que hacer es estirarlos. Pero el dolor debe de llamar la atención, sobre todo cuando es constante, que se presenta prácticamente todos los días, que ya no se retira solamente con medios físicos y que necesitamos en algún momento dar analgésicos de forma más frecuente. Ese es un foco rojo en el cual ahora sí tendría que acudir a un ortopedista pediatra, que somos los subespecialistas en ver este tipo de problemas. ¿Qué tratamiento le vamos a dar a los pies planos flexibles? En el 95% de los pacientes se van a retirar únicamente con el crecimiento, ¿no? Poco a poquito. Son niños que se despiertan durante las noches, después de haber tenido una actividad física más intensa, después de una fiesta en la que estuvieron corriendo todo el día, y entonces esa noche se van a despertar o no van a poder dormir por el dolor, pero el dolor se va a retirar dándole masaje, dándole un poco de calor e incluso en alguna ocasión algún analgésico, pero esto no se va a repetir frecuentemente. En el resto de los niños, en el 15%, entonces vamos a tratar solamente los que son sintomáticos, los que siguen continuando con dolor a pesar de todos estos medios físicos que yo les comentaba. Entonces los tratamientos se van a dirigir a estirar los tendones que yo les comentaba. La disminución de peso es muy importante porque pues ya sabemos que el índice de obesidad infantil en México es muy alto, entonces evidentemente el exceso de carga va a provocar que haya una caída del arco longitudinal del pie. Las plantillas también solamente se utilizan cuando existe dolor, y lo más importante es tener un calzado adecuado para los niños. Entonces, como les decía, el pie no solo se conforma por los huesos, sino también se acompaña de tendones y músculos que también van a ayudar a formar el arco longitudinal. A mí me gusta explicarlo de esta forma y creo que esa es la forma en la que yo lo entendí. La fisiología articular, el arco longitudinal, se habla de una bóveda plantar en donde está constituida por unos sostenes que son los huesos y los tendones que los acompañan. Pero si ustedes se fijan la imagen de su lado derecho, en donde estamos viendo una tienda de campaña, en donde hay varios componentes, ¿no? O sea, los componentes de los tubos que van en medio, a mí me parece que son los huesos. Los tendones, la carpa, digamos, es el arco longitudinal del pie, y lo que va a mantener que esa carpa esté completamente tensa y que no se caiga esa carpa, son los postes que van hacia el piso, y que a mí me gusta pensar o me gusta explicárselos a mis pacientes que esos son los músculos que deben de estar fuertes para poder mantener el arco longitudinal, y sobre todo pues la fuerza del músculo principalmente está dada por el tibial posterior.
Ya después vamos a ver en algún momento que el tibial posterior, cuando está débil, es la principal causa de la caída del arco del pie plano en los adultos. ¿Sale? Entonces, como les comentaba, pues las plantillas se utilizan para mejorar el dolor. Porque si ustedes se fijan, pues las plantillas lo que van a hacer es alinear de alguna forma el pie, ¿no? ¿Cuándo utilizar las plantillas? O sea, hay niños, yo he visto niños que desde los 2 años están utilizando plantillas y no tienen ningún sentido. O niños que no tienen molestia, pero tienen el pie plano y también utilizan plantillas y tampoco tienen ningún sentido. Entonces, solamente cuando duela están indicadas las plantillas con las especificaciones adecuadas para cada paciente. No todos los pacientes tienen el talovalgo, es decir, que el talón se vaya para afuera. No todos los pacientes tienen la misma gravedad en el pie plano y además se puede acompañar de dedos en garra. Entonces, cada pie necesita una indicación específica para realizar las plantillas adecuadas. Es muy común, y seguramente ustedes lo han visto, que donde compren zapatos, ahí les pueden indicar plantillas, en todos lados indican plantillas, ahora incluso hay plantillas en donde se hace eh, un estudio específico para ver la carga anómala del pie. Pero la verdad es que no vale la pena utilizar este tipo de plantillas en niños porque todavía la formación del arco no es completa. Y los zapatos, el adecuado calzado es una de las cosas más importantes para prevenir el dolor. Si ustedes se fijan en la imagen superior, vemos zapatos que están muy deformes, ¿no? Entonces aquí, esa es también una de las consultas más frecuentes en la consulta externa, es que ¿por qué deforma tanto mi hijo los zapatos? Los tengo que estar cambiando cada 2-3 meses y obviamente pues a veces la economía no da para poder estar comprando zapatos continuamente. Entonces, lo ideal es poder comprar zapatos adecuados para evitar que se deformen mucho más seguido. Si ustedes se fijan en la imagen de abajo, los zapatos escolares, que muchas veces son los que más utilizan, durante un mayor tiempo, deben de ser, como ya habíamos comentado en la plática anterior, deben de ser de una horma ancha, de una suela flexible, de preferencia que lleguen a la altura del tobillo, que tengan una talonera un poco más elevada, ¿para qué? Para que pueda reposar todos los músculos del pie y que no generen dolor. Y sin duda alguna, pues creo que el calzado ideal ahora son los tenis, ¿no? Porque tienen la forma específica para los niños. Muchas veces, y también lo comentamos en la plática pasada, tratamos de buscar zapatos que estén completamente a la moda, pero eso pues termina de arruinar completamente a los niños y entonces ahora sí no se va a desarrollar el arco como debe de ser. Y bueno, pues esto de los zapatos ortopédicos y el twister, por favor ya no lo hagan. Sé que es una industria muy grande y desafortunadamente hay mucha gente que todavía depende de ello, pero desde los años 70 se sabe que son este tipo de tratamientos ya no tienen ninguna funcionalidad, porque si yo les explicaba que para poder formar el arco necesitamos que los músculos estén fuertes, entonces imagínense ustedes un zapato que sea pesado y que no deje que se desarrollen adecuadamente los músculos, que haga que se limiten, que se contracturen más y que entonces sean débiles. ¿Por qué? Porque estamos haciendo el esfuerzo de los músculos que deberían de hacer por sí solos, ¿no? Y los twisters, que antes se utilizaban mucho para corregir la posición de los pies acompañados de zapatos, pues definitivamente completamente en desuso y aparte de todo, pues se sabe también ya que causan un estrés emocional muy importante para todos los pacientes, incluso un trauma emocional, porque son los clásicos niños que crecieron con un twister y ahora con todo esto del bullying y todas estas cosas, pues no vale la pena porque de todas formas ni siquiera funciona. Entonces, por favor, ya no hay que utilizar zapatos ortopédicos ni ninguna otra de estas cosas tan monstruosas. Vamos a continuar con el resto de los el resto de los tipos de pie plano. Entonces aquí sí ya son pies que requieren más una atención ortopédica. Por ejemplo, el pie plano flexible con el tendón de Aquiles corto.
Son niños que muchas veces caminan de puntas. ¿Por qué? Porque el tendón de Aquiles es el que nos permite hacer la dorsiflexión, es decir, el tobillo hacia arriba. Vamos a ver que está limitada, que mide menos de 15 grados. Son niños que les digo caminan con puntas, por lo cual tienen una sensación de cansancio con actividad física, incluso en periodos mucho más cortos que el resto de los niños, y el dolor es en la pantorrilla o en el tobillo, porque imagínense estar caminando de puntas todo el tiempo, pues hay una sobrecarga en esa parte, ¿no? Y muchas veces este tipo de pie está ocasionalmente asociado a problemas neurológicos como la parálisis cerebral infantil, que eso sí ya requiere una atención mucho más específica y especializada. Otro de los tipos de pies planos flexibles, pero este es patológico, es el escafoides accesorio. ¿A qué se refiere el escafoides accesorio? Este se detecta en edades a partir de los 8 o 9 años aproximadamente, y nosotros tenemos este huesito normalmente que donde están las líneas, la azul y la amarilla. El hueso de arriba, el grande, es el escafoides normal, ahí llega el tendón del tibial posterior. Si ustedes se fijan en las flechas, tienen un chipotito, ¿no? Que ese chipote hace que el tibial posterior entonces llegue un poquito más atrás y ya no dé la fuerza correspondiente para poder mantener el arco longitudinal. Entonces, ¿cómo vamos a saber que puede ser un escafoides accesorio? Es un niño o niña que tiene un pie plano y que vemos en la parte medial del pie una bolita y que muchas veces roza y duele con el calzado, ¿sale? Entonces, en ese momento sí hay que acudir al médico para poder valorarlo. Otro de los pies, de los tipos de pie plano, ya vamos ahora a pasar al pie plano rígido, es la coalición tarsal. Esto se presenta mucho en adolescentes. La coalición tarsal es una enfermedad que se va, incluso es congénita o puede ser postraumática, en donde se va rellenando, digamos, los espacios entre las articulaciones. Acuérdense ustedes que entre cada hueso no es que no haya nada, no es que no haya, o sea, no hay ningún sostén. Ahí tenemos cartílago que en algunas ocasiones se puede rellenar por hueso, por fibrosis, por cartílago e incluso mixto. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no hay un adecuado movimiento de la bóveda plantar y que entonces esto puede causar que se caiga el arco, y aparte de esto, pues son pies que son muy dolorosos. ¿Por qué? Porque aparte del pie va a estar limitada también la movilidad subastragalina, ¿no? Que está prácticamente también asociada al tobillo. ¿Cómo podemos ver esto? Pues son adolescentes que tienen un antecedente de varios esguinces que se presentan en la vida, que tienen un pie plano rígido y lo más importante es que es doloroso. El tratamiento para la coalición tarsal lo debe de efectuar, el diagnóstico y el tratamiento lo debe de efectuar un médico especialista, pero incluso va desde el tratamiento sintomático, igual ejercicios, plantillas, hasta incluso tener que realizar una cirugía para poder romper esos puentes que no dejan tener un movimiento del tarso adecuadamente. Y el último de los pies que tenemos es el más complicado de todos, es el astrágalo vertical. Ustedes recuerdan en las otras radiografías que el astrágalo tiene una posición oblicua hacia el resto de los piecitos. Y en esta foto nosotros vemos que el astrágalo, que es este hueso que está pintado de azul agua, ve completamente hacia el piso. Entonces esto hace que deforme completamente el pie y se conoce que esto es un pie en mecedora. Aparte de que es plano, tiene, o sea, es convexo, ¿no? Se describe como convexo, y el astrágalo vertical es un padecimiento congénito, es decir, que se nace con ellos. Entonces, deben de ser muy acuciosos para revisarle los pies en los bebés. En algunas ocasiones no está por completo vertical el astrágalo, entonces puede ser que no sea como tan evidente la posición, y entonces ahí sí tendríamos que tomar unas radiografías, ¿no? El tratamiento para este tipo de pies es completamente quirúrgico. Hay otro tipo de tratamientos en donde se les pone yesos para tratar de corregirlo progresivamente. Este no es el tema, y este sí requiere un tratamiento y un diagnóstico oportuno para evitar complicaciones posteriores.
Pues eso es todo. Es una plática muy cortita, pero me gustaría que las personas que nos están viendo en este momento nos puedan preguntar acerca de las dudas que tengan y ojalá las podamos responder para ayudarlos y si no ponernos en contacto para aclarar todas las dudas también. Les agradezco mucho. Ok, pues tenemos dos preguntas hasta el momento de las mamis que nos están escuchando y papis también. Agradecemos a Julián que nos pregunta qué ejercicios se pueden recomendar para reforzar los músculos y que anden descalzos, caminar en la arena. Efectivamente, el caminar descalzo ayuda mucho al fortalecimiento del niño. Aparte del fortalecimiento muscular, el desarrollo neurológico también ayuda cuando se está descalzo. De los ejercicios principales que podemos dar a los niños es caminar de puntas, caminar de talones y caminar como pingüino, es decir, sacando los dos pies hacia afuera con las rodillas juntas. Esos son los tres ejercicios principales que pueden darse en casa y en caso de que faltara más fortalecimiento, sí habría otros que son un poquito más específicos. La segunda pregunta de Angie Cortés es ¿a qué edad es recomendado un tratamiento de los niños y qué calzado es más recomendado? Como les decía, uno de los principales puntos para saber qué tipo de tratamiento vamos a dar es la edad. Antes de los 3 a los 5 años, que un pie que no tiene otra deformidad, que no es doloroso, entonces lo podemos dejar evolucionar así sin ningún problema. A partir de los 5 años o 3 a 5 años, cuando hay un pie muy doloroso, podemos hacer ejercicios de estiramiento, como los que estábamos comentando, algunos medios físicos, por ejemplo, calor, alternar a veces con frío, y a partir de los 5 años podemos empezar con plantillas para tratar de disminuir el dolor. Y el zapato adecuado para los niños también varía conforme la edad, pero en general lo que se busca es tener un zapato que sea de preferencia a la altura del tobillo, que tenga una suela blanda, que no sea tan rígida, que tenga una talonera más alta que el resto, la parte de adelante, que se vaya disminuyendo y que sobre todo sea que sea amplio, que no sea de una horma angosta. Esa en general es todas las especificaciones. Tenemos otra pregunta. ¿Hasta qué edad podemos esperar la resolución espontánea del pie plano no complicado? Yo diría que hasta los 5 años. En caso de que no hubiera ningún, o sea, estos focos rojos que yo les decía, ¿no? Dolor intenso, si solamente duele en algunas ocasiones, se mejora con medios físicos, con calor, con masajes, en algunas ocasiones con analgésico, yo creo que podemos esperar hasta los 5 años sin ningún problema. Si antes de eso se presenta el dolor muy frecuente, muy intenso, entonces hay que valorarlo desde antes, pero yo creo que un pie no complicado sí lo podemos dejar, digamos, en vigilancia hasta los 5 años. Pues les agradezco nuevamente mucho la atención, espero haya resuelto algunas de sus dudas. Seguimos en contacto para resolver el resto de las dudas de los papis que nos puedan ver posteriormente y pues estamos a sus órdenes en Grupo Médico Pediátrico Universidad. Que tengan muy buen día. Hasta luego.